Bueno, la idea de la clase esta era darles un poco más de la mirada, o por lo menos de lo que yo creo que es la mirada más dura de la arqueología sobre la dualidad sexo-género a partir de pensar no solamente las visibilidades diferenciales del género, sino cómo es o cuáles son, lo que dice Fausto Sterling, la continua retroalimentación entre género y sexo para determinar, o en las determinaciones sexuales y genéricas entre sí, ¿no es cierto? Y la idea de que la cultura, es decir, el desarrollo cultural tecnológico, es el lente con el que va a mirar la biología y va a producir un determinado régimen de verdad. Eh, las que leyeron el texto de Fausto Sterling, el capítulo 1, que es hermosísimo y que trae una de las historias mucho más conocidas dentro de los estudios de género sobre la variabilidad que existe, que es la historia de María Patiño, una atleta española que al olvidarse un certificado de femineidad, se hace un test cromosómico donde le sale, se le revela que tenía el cromosoma Y, ella sin saberlo durante toda su vida, y el COI primero le ofrece, y la autoridad europea y española le ofrece una retirada por abajo y, o sea, silenciosa, y ella dice que no, porque siempre fue mujer, nunca se enteró. Al mismo tiempo, lo interesante de todo esto frente a muchas políticas de género y de sexo que aparecen últimamente dentro de los Juegos Olímpicos o en general en el deporte, María Patiño era insensible a los andrógenos, es decir, a la testosterona, y sus testículos producían mayormente estrógeno, que también es una hormona de crecimiento, ¿no? Vieron que siempre estamos discutiendo sobre las hormonas sexuales y está la testosterona y los estradioles. En general, todos esos son hormonas de crecimiento. Entonces, eh, esto tiene que ver un poco, y vamos para atrás, para la parte de antropología y para la parte de la cultura, en cómo nos convertimos en varones y mujeres, y cómo esos ser varones y mujeres tiene, en el sentido de lo que dice Rubin, una raíz en la formación misma de la cultura. Es decir, si para Levi-Strauss la cultura se funda en el intercambio de mujeres, y el intercambio de mujeres supone la presencia de dos sujetos, dos varones y un objeto, una mujer a ser intercambiada, supone que en el fundamento mismo de la cultura, es decir, en el tabú del incesto, en el inicio de la cultura, se encuentra la opresión de las mujeres, ¿no? Y ahí Rubin se ríe un poco y dice, bueno, menuda tarea nos queda a las feministas, que es derrumbar o tirar hacia abajo la cultura. Y después problematiza otras cosas que tienen que ver con cómo se construye esa mujer objeto, y volviendo a Fausto Sterling, esta clase va a ir cruzando a todos los autores que leímos para acá, Fausto Sterling, a Rubin, a Money muy por arriba, y obviamente a Almudena Hernando. La idea esta de mujer objeto y varón sujeto tiene que ver mucho con lo que le pasó a esta atleta, porque los certificados de feminidad no se los piden a los varones. Los certificados, no existe un certificado, un equivalente masculino, solamente las mujeres tienen certificados de feminidad. Entonces Fausto Sterling se pregunta, bueno, ¿qué es realmente el sexo y quién tiene autoridad para definirlo? Si buscaron sobre la autora, saben que es bióloga y que se ha dedicado todo realmente sobre el tema de sexo y género eh, bastante, ella y Donna Haraway. Entonces, dice que en realidad el control del sexo eh, es intenta resolver ansiedades políticas, ¿no? Política como
políticas de género, como la heterosexualidad obligatoria, como la idea del matrimonio, ¿no? Y el tabú del género también es una distinción em, política, ¿sí? Entonces, la idea de controlar el sexo en los Juegos Olímpicos no tenía una idea de generar una paridad de género, una paridad entre competidores, para decirlo así, sino el control del sexo tenía un sentido eminentemente político, ¿sí? Entonces, el sexo y el género pensados en la cultura siempre se han visto o han tendido a verse, ¿sí? Desde esa construcción entre superestructura y estructura, que a veces se piensa el género, el sexo y el género, en la mujer como parte de la naturaleza, con una identidad, y vamos a ver que es sumamente relacional, anclada en los otros, y un varón cuya función primordial es la de crear cultura y que tiene una individualidad mucho más dependiente, una individualidad, o aparece la individualidad como hecho identitario principal, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que vamos es al modelo de Money, que es de la década del 50, que en realidad lo empiezan y lo terminan de dar vuelta en 1972, John Money y Anke Engelhardt, que popularizaron para las feministas que el sexo alude solamente a los atributos físicos determinados por la anatomía y la fisiología, y el género es la convicción interna, y esto fíjense cómo a veces se anuda con ciertas reivindicaciones colectivas de las identidades trans, y a veces puede ser y es utilizado en contra de ellas, ¿no? El género es la convicción interna de ser macho o hembra, que es la identidad de género, y las expresiones conductuales de esa convicción. Money propone esta idea, que es retomada por esas feministas de la segunda ola de los años 70, y que la radicalizaron, ¿sí? El sexo era lo biológico, la estructura, ¿sí? Pero el género era la construcción social diseñada para perpetuar la desigualdad, ¿sí? Sostenían que la mayoría de las diferencias entre varones y mujeres no venían de la biología, sino de distintas expectativas y oportunidades sociales. Tener pene en lugar de vagina es una diferencia de sexo. Que los varones saquen mejores notas en matemáticas es una diferencia de género, ¿no? Money y Earhart y las feministas de los 70 terminan estableciendo así los términos del debate, ¿sí? El sexo es una anatomía, fisiología, el género son las fuerzas sociales que modelan la conducta. Las feministas cuestionaban al principio el componente físico del sexo, pero dejaron abierta, y por eso de nuevo aparecen actualmente las radicales, las feministas radicales, dejaban abierta la posibilidad de que las diferencias cognitivas y conductuales pudieran derivarse, entre comillas, de las diferencias sexuales. Y entonces ahí aparece toda la idea de que los cerebros de los varones y las mujeres están circuiteados diferentes. No digo que no sea cierto, digo que empecemos a pensar ese debate en los 70 y cómo terminó, ¿no? Lo que dice Fausto Sterling, que es muy interesante y que trae al terreno, es que al ceder el sexo físico solamente una determinación biológica, las feministas quedaron vulnerables frente a los argumentos biologicistas. Y de hecho, ahora los retoman muchas de ellas. El feminismo encontró una resistencia masiva desde la biología, la medicina y las ciencias sociales cuando intentó explicar las desigualdades solo de lo social. Porque, como va a decir Fausto Sterling, están interconectados, ¿sí? Por lo tanto, para ella etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social, ¿sí? El conocimiento científico puede orientar esta decisión, pero no la va a determinar. Y no la va a determinar precisamente por el mismo Money, que fue el primero, el modelo de Money,
el primero que se dio cuenta que la determinación, de que no hay un solo elemento en la biología, no solamente humana, sino en general del reino animal, que determine por sí solo el sexo biológico, ¿sí? Y esto es lo súper interesante. Por un lado, tenemos el nivel de la genética, ¿sí? El que se da en la concepción, es decir, cuando se unen las gametas sexuales y tenemos un cromosoma X y otro cromosoma X, o un cromosoma X y un cromosoma Y. Después la formación de las gónadas fetales, sexuales fectales, que son entre las 8 y las 12, que es cuando te dicen semanas de gestación, que es cuando te pueden decir por ecografía el sexo del bebé. Después entran a jugar las hormonas fetales, es decir, los andrógenos, las hormonas de crecimiento, que andan dando vueltas ahí. El sexo fetal hormonal, es decir, si aparecen o no las gónadas internas, testículos y, en el caso de los varones, testículos y ovarios. Después los genitales externos y, por otro lado, lo que él llamaba el sexo cerebral. Y después destacaba el hecho del post-nacimiento, ¿no es cierto? Que incluía, en su momento, pensemos en los 70, la socialización del género, digamos, y ahora tenemos el prenatal con las ecografías 4D, todas esas cositas que andan dando vuelta, las ecografías y después el sexo hormonal puberal, es decir, la explosión de hormonas que se dan durante la pubertad, más los cambios morfológicos que generan esas cantidad de hormonas que al fin y al cabo van a determinar la apariencia de lo que nosotros creemos que es un varón y una mujer. Es decir, esos cambios se dan en la pubertad, no se dan antes. Antes, niños y niñas son más parecidos entre sí, o sea, salvo por los genitales, es muy difícil, vestidos es muy difícil darse cuenta. Entonces, lo que él decía tenía como varios niveles que me parece que es interesante a la luz de los desarrollos que tenemos como arqueología para poder determinar y pensar el género en las sociedades del pasado. Por un lado, tenemos las escalas de cariotipo, cromosoma y gen, ¿sí? Y lo que nos va a interesar de los 23 pares es el par 23, que es el par que tiene o 2X o un X y un Y, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en la genética, lo que nos podremos encontrar en la genética y en tasas que aún no se sabe, pero por ejemplo entre los atletas son bastante altas, en todos los atletas, varones y mujeres, lo que podemos encontrar es lo que se define como hembra, que es 46XX, es decir, tenés 46 cromosomas, el par 23 es XX, o el macho, que tenés 46 cromosomas y puede ser XY. Pero después se pueden dar distintos procesos de meiosis que den el síndrome de Turner, que es que en vez de tener 46 cromosomas tenés 45, tenés solamente la X, es este de acá, no sé si se ve el cursor. ¿Tengo cursor? ¿Sí? Es este de acá, el síndrome de Turner, ¿sí? 46 X0, No, que es Mari, la única... ¿Eh? no se ve el cursor. El X0... Yo lo no sé. veo. Ah, ¿vos Ah, lo ¿sí? ves? Yo Listo, sí. buenísimo. Ahí está mi cursor. Que es la única monosomía viable en el ser humano, es decir, de los 23 pares, el único que puede venir solito para hacer viable un embrión es el 23 con un X. ¿Por qué? Porque el X contiene toda la información para desarrollar a una persona. El Y solo es muy chiquito, es un Y mutado, es un X mutado y le faltan patitos. Entonces no sobrevive el embrión. Y después de eso, hay una variabilidad muy grande de posibilidades que se dan en la formación del par 23. Podemos tener el síndrome de la triple X, 47XX, y puede ser hasta XXXX, o sea, 4X. O sea, que se hayan separado las gametas se hayan separado más las gametas de la madre y las gametas del padre. Y en el síndrome más conocido, que es el Klinefelter, el intersex, que es el XXY, donde se puede ser que se hayan o separado más las gametas del óvulo o las del ovocito o las del espermatozoide,
donde tenés XXI. Las personas XXI en general, a primera vista, por afuera, parecen varones, en general, no siempre. En algunos casos son muy altos, no siempre. En algunos casos tienen problemas de... en general, todos los triple X suele suceder eso, las trisomías esas. Pueden tener problemas de conocimiento, trastornos de conducta y en general cuando no son, se detectan en la pubertad, pero se detectan en la pubertad porque son chicos que crecen mucho. Pero después son personas, pueden ser personas que tengan un comportamiento de vida totalmente normal. Y por afuera pueden tener una expresión, pueden tener pene o pueden tener vagina. Muy pocos casos tienen vagina. Muy pocos. Bueno, y después dentro de esa información, o sea, nosotros podemos agarrar, encontrar un esqueleto, ¿sí? Como se da en el caso que pasó en Perú, le hacemos ADN, nos da el par 23, nos dice que son mujeres, XY. XX, perdón, no, XX. Pero después, dentro, lo que dice Money, después se termina como conociendo mucho más, dentro del cromosoma Y hay un pool de muchos genes, entre ellos uno de los más importantes es el SRI, que codifica la formación de las gónadas. Se activa entre la semana 8 a 12 y si no se activa, un embrión XY desarrolla genitales externos, ambiguos o femeninos, es decir, puede tener vulva. ¿Sí? Hay un caso que yo siempre cuento en clase que me parece alucinante, que es en Georgia, en la República de Georgia, la ex República Soviética, una mujer llevó a su hija adolescente al médico porque no le llegaba la menarca, tenía 16, 17 años, no llegaba la menarca. Le hacen estudios y se dan cuenta de que tiene el útero y los ovarios atrofiados. La madre cuenta en toda la clínica que en su familia hay hermafroditas y le hacen el test genético a la hija y le hacen el test genético a ella. Y ella es XY, con este gen prendido, o sea, todo tenía que ir para que... Y es una mujer normal, absolutamente normal, una mujer rusa normal, lo que ustedes se pueden imaginar de mujer rusa normal, que tuvo 2 embarazos, el primero lo perdió por un aborto espontáneo, el segundo nace la hija. Y lo más loco de todo esto es que la hija también es XY y el hilo heredó de ella, no del padre. Es absolutamente, es un hecho hacer, y la pregunta es que se hacen los autores de este artículo es, ¿cuántas personas hay que son así y que no lo saben? Porque si no tenés un problema de salud, no te vas a investigar. No te vas a hacer nadie hace un cariotipo a nadie. Después está el cromosoma X, que en los varones o en los machos, todavía tenemos que decirle machos, en los machos también va a estar tirando información para codificar para una hembra, ¿sí? Entonces va a estar peleando con el Y. En el caso de, como el cromosoma Y tiene un pool de genes, no es solamente el SRI, como que están todos, y bueno, ahí si funciona eso, se activa. O sea que hasta acá tenemos los cromosomas, el par 23, y dentro de los cromosomas los genes que van a codificar para la formación de una u otra estructura fisiológica. Pero al mismo tiempo está dentro del sexo del embrión las hormonas sexuales, en realidad son hormonas de crecimiento, la testosterona y el estradiol. En teoría lo que tenemos, que es lo que decía Money, XY más testosterona, genitales externos y gónadas masculinas. XY sin receptor de testosterona es insensible a los andrógenos. En general puede suceder, como es el caso de María Patiño, que tenga genitales externos femeninos o de hembra y gónadas, es decir, testículos, pero que estén adentro, que sean masculinas. ¿Sí? Tenés testículos y afuera una vulva. Y la vulva es totalmente funcional. Eso es lo súper interesante. O sea, tampoco es que hay algo que vos digas, ay, qué raro que es esto. Quizás tenés una menarca leve, quizás, pero bueno, en muchos casos no se dan cuenta. Esto es en el caso de los XY. En el caso de los XX,
de las hembras, lo que tenemos es el estradiol, si va todo bien, genitales externos y gónadas femeninas. En el caso de una síndrome adrenogenital, que es las glándulas que están arriba de las suprarrenales, no te lo absorben, el receptor de eso no lo toma. Como en el caso de los varones, sos insensible. Entonces puedes tener apariencia los genitales externos de masculinos y tenés útero y ovarios. A veces están, como es en el caso de el que les comentaba antes, a veces están atrofiados, a veces no. Depende. Esto ya estamos recién ahora todavía en el sexo fetal, o sea, el embrión o el feto ya dentro todavía no nació. Puede pasar todas estas combinaciones. Obviamente después viene el momento de del nacimiento, la crianza, el rosa para las nenas, el celeste para los nenes, y lo que puede suceder es también que las personas con alguna insensibilidad a los andrógenos puedan ser insensibilidad total o insensibilidad parcial, y en algunos casos la insensibilidad parcial, al llegar a la pubertad y al tener la explosión que tenés de ya cantidad de hormonas del crecimiento, en el caso de la testosterona, que bajen los testículos y se forme el pene, que es un caso conocidísimo de Puerto Rico, que les dicen los 12 huevos a esos niños, porque a los 12 años les crece el pene y le bajan los testículos. Entonces, lo que pasa, lo que tenemos acá, o la pregunta que yo hago desde la arqueología es, nosotros nos podemos encontrar con restos óseos y pueden tener ajuar o no, que el ADN nos indique que es macho o hembra, es varón o mujer, pero como en el caso que vamos a ver más adelante de Perú, que indique que tiene todo el ajuar indicaría que era un varón cazador, hasta que no se le hace el ADN, se descubre que es una mujer. O sea, cromosómicamente mujer. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿era cromosómicamente mujer, pero quizás hormonalmente no? Y quizás simplemente estaba cumpliendo su rol como varón de 16 años, porque la mayoría son jovencitas, de los que hay en el registro, estaba cumpliendo su rol como varón social, ¿sí? Entonces, la pregunta es, frente a la idea que vamos a ver más adelante, que tienen muchas arqueólogas, de que, bueno, lo que vale es el sexo y el cromosómico, la idea es, bueno, busquemos metodologías que evalúen la posibilidad de cómo está jugando las hormonas en ese esqueleto. Si es posible hacerlo desde la biología. Yo creo que es posible hacer todo, hemos hecho cada cosa. Si es que ese cuerpo era insensible, para evaluar desde la biología, porque como vemos, o que si ese ADN, esos cromosomas tienen el gen que codifica para eso sí se puede hacer. Digo, hay un montón de niveles en los que por ahí nos podrían estar dando una determinación. ¿Por qué? Porque actualmente, y digamos, durante muchos años, la mayor parte de las sociedades humanas han determinado el sexo a través de la genitalia externa, ¿sí? La presencia de genitales externos de macho daba el rol social de varón, ¿sí? La presencia de genitalia externa de hembras, es decir, vulvas, daba el sexo, el rol de mujer, y los intersex, que son muchos, aproximadamente del 0,5 al 1% de la población, es altísimo, es decir, todas las personas que son tienen monosomías o son intersex o tienen insensibilidad a alguna hormona, se asignan de acuerdo a lo que parezca que puede entrar en las dos cajitas. Muchas sociedades actuales etnográficas tienen otras clasificaciones para esas personas, o generan clasificaciones incluso para personas que no son intersex, sino que realmente se sienten del género al cual no corresponden sus genitalias. Existen muchos, los fafinis en Indonesia, existen muchísimos. Pero ahí vamos a algo que nos vamos a preguntar desde la arqueología y desde la antropología, a qué es el género. Y el género es
el conjunto de roles y modos de ser en el mundo que la sociedad asigna a las personas según la determinación que haga de sus genitales. Y no todas esas personas son binarias, ¿sí? Entonces, Fausto Sterling, volvemos a la autora, dice que su situación intelectual es vivir en tres mundos aparentemente incompatibles. La de biólogo molecular, como es ella, que estudia los seres vivos desde las moléculas, y tiene una visión microscópica y reduccionista. La comunidad virtual Love Web, que le dice el grupo diverso de psicólogos, etólogos, endocrinólogos, sociólogos, antropólogos y filósofos conectados por interés en la sexualidad. La mayoría defiende explicaciones biológicas de la conducta sexual y cree en la esencia sexual, que la esencia sexual se adquiere antes del nacimiento y se despliega a medida que crecemos. Y las pensadoras feministas que contemplan el cuerpo no como una esencia, sino como un armazón moldeado por la cultura y el discurso. Rechazan lo que Dora Haraway llama el truco de Dios, producir conocimiento desde un lugar que niega la situación del propio sabio en un mundo real y problemático. Es decir, la idea del conocimiento situado, lo que decíamos antes. Toda, y lo que dice Butler también, toda producción sobre el sexo está situada dentro del género. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos decir como arqueólogas del género está situado, del sexo o del género, está situado dentro de cómo nosotros vivimos eso. La tesis central de Fausto Sterling, que va a agregarla en todas lados, a lo largo del libro, del que vamos a ver solamente un solo capítulo, es que las verdades sobre la sexualidad humana creadas por los intelectuales en general y los biólogos en particular forman parte de debates políticos, sociales y morales sobre nuestras culturas y economías. Los ingredientes de estos debates políticos, sociales y morales se incorporan en un sentido muy literal a nuestro ser fisiológico. La autora quiere mostrar la interdependencia del conocimiento científico y la configuración social del cuerpo. Es decir, lo que dice Dora Haraway es que incluso con todo lo que somos nosotros, ya somos un cyborg. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a tomar pastillas anticonceptivas las mujeres, somos un cyborg, ya tenemos una tecnología en nuestros cuerpos. Incluso las cirugías de reafirmación del género son más comunes para personas heterosexuales que para personas intersex. En el sentido de que, por ejemplo, es mucho más frecuente las cirugías de aumento o disminución de mamas o de caderas o lo que sea entre mujeres heterosexuales que entre personas trans, ¿sí? O intersex. Entonces, evidentemente, nosotras como arqueólogas habitamos un mundo donde la discusión sobre el sexo se ancla en la discusión sobre el género. Y es muy difícil salir de esos lados y pensar la biología o pensar o los aportes de la biología y los aportes desde la antropología o desde los estudios de género a esta discusión en la arqueología. Lo traigo porque Mariana después va a ver a teóricas feministas, arqueólogas en España, que son hiperreduccionistas en cuanto a que el género, ¿no es así, Mariana? El género es, o sea, lo que único que puede ver la arqueología es el sexo. Sí. El sexo cromosómico. Y no puede ver nada más. Y no se puede hablar de género. Tenés que hablar de sexo. Porque el género lo reducen al ADN. El sexo lo reducen al ADN. Dice, el género no sé, yo no lo puedo ver. Me parece que sí lo podemos ver a través de un montón de otras cosas. ¿Estoy bien ahí, Mariana? Excelente, sí, tienen esa Perfecto. postura. Entonces, la idea de Fausto Sterling que yo quería tener acá es salir un poco de esos dualismos del sistema sexogenérico que transforma a las personas en cis o trans en nuestra sociedad y pensar en posibilidades diferentes para sociedades del pasado, ¿sí? Incluso en sexualidades diferentes. Este es un diagrama que salió, está en inglés, pero esto es básicamente, se llama el espectro del sexo. Esto es todo lo que tiene que pasar y todo lo que pase para
para que una persona salga durante el ciclo de vida, o sea, desde la concepción, los cromosomas, las hormonas, uy, perdón, me fui para atrás, no tengo que apretar, los órganos internos o externos en el nacimiento y en la pubertad, es decir, los caracteres sexuales secundarios, después se las paso si quieren, y toda la variabilidad que tenemos en lo que existe en nuestra vida. O sea, la biología en sí misma no tiene una forma exacta de determinar qué es un macho, qué es una hembra humana. ¿Sí? Incluso desde el punto de vista osteobiológico, en general, por ejemplo, a la señora rusa, si la hubiéramos encontrado en un enterratorio, a la pobre señora rusa, no le hubiéramos hecho un ADN porque le hubiéramos visto las marcas de el parto natural. Entonces hubiera pasado por mujer. Ahora, si esa señora no la encontrábamos y encontrábamos un pedazo de esa cosa y no se podíamos seguir, decimos, encontrábamos, no sé, un pedazo del cráneo y le hacían ADN, iban a decir que era un varón. Pero esa señora nació y se vivió y tuvo hijos como un varón cualquiera, como un XY cualquiera. Entonces, hay que, me parece, desde el punto de vista metodológico, en las ideas de lo que traemos al seminario, es que todas estas cosas que nos pasan desde el punto de vista biológico, y que es lo que trae Fausto Sterling a la discusión, como arqueólogas tenemos que pensarlas también como metodología. Es decir, ya tenemos el ADN, tenemos el estudio de los genes, tenemos que buscar si hay un estudio posible de hormonas o diferentes tipos de, bueno, acá están todas las mutaciones de genes, de analizar esas mutaciones de genes y ver si están jugando un rol en esos lugares donde aparece esa inambigüedad, o esa ambigüedad, perdón, en la asignación de género. Durante muchos años pasó con tumbas vikingas, con ajuares de grandes guerreros que resultaron siendo mujeres. Bueno, preguntarnos si hay algo más ahí dando vuelta que nos puede permitir hablar más del género, ¿sí? No porque alguien tenga que verse como varón, aunque su cromosoma, sus genes, sus hormonas no sean, sino porque también es un nuevo nivel de discusión que puede traer a la actualidad algo que existió siempre, que son las personas intersex, que antes las llamábamos hermafroditas, pero existieron siempre en la sociedad. Entonces, salir de esa teoría de los dualismos, de la razón, de la naturaleza, lo masculino, lo femenino, de la mente, cuerpo, de lo civilizado y lo primitivo, y ella acude a la teoría de los sistemas ontogénicos, que niega que haya dos tipos fundamentales de procesos: genes, hormonas, células cerebrales, naturaleza versus el medio ambiente, experiencia, aprendizaje y crianza. Esta teoría asume que la función emerge de la complejidad e intensidad de múltiples conexiones neuronales actuando simultáneamente y que el desarrollo es un proceso de emergencia. Ilustra este principio con el ejemplo de una cabra nacida sin patas delanteras que aprendió a caminar en dos patas. Su esqueleto desarrolló adaptaciones propias de un bípedo, lo que demuestra que ni sus genes ni su entorno por separado determinaron su anatomía, solo el conjunto y la interacción dinámica tuvo ese poder. Desde esta perspectiva, nuestras etiquetas de homosexual, heterosexual, bisexual, transexual no son categorías válidas en absoluto, solo se comprenden bien en términos de acontecimientos ontogénicos únicos que afectan a individuos particulares. Y esto va a lo que tratábamos de pensar con Mariana en cuanto a qué categorías vamos a estar mirando en la arqueología cuando estemos mirando esas categorías. Entiendo que lo más fácil es ir lo más fácil, no es muy barato para nosotros, es ir con un examen de ADN, ¿sí? Eva, y no sé quién más estaba, me pueden interrumpir cuando quieran. Si voy muy rápido o algo, o alguna cosa. Bueno, esto va por acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Bueno, y por un lado, hay algo de lo que habla Almudena Hernando, que después lo vamos a charlar un rato en otro momento, que tiene que ver con
la imposibilidad o la función que tiene la arqueología de trasladar las categorías del presente hacia el pasado, ¿sí? Y por eso ella aboca por una mirada desde lo estructural, de encontrar estructuras subyacentes y pensar en esas estructuras. Obviamente ella sí va a trabajar con dualismos, pero nosotros tenemos ese problema que en muchos casos el género en nuestra disciplina termina siendo igual o al sexo cromosómico o a una determinación osteobiológica que en subadultos es virtualmente imposible, en adultos tiene una variabilidad un poco bastante grande, digamos, porque tenés ciertos elementos que sí son elementos diagnósticos que sí te permiten determinar si es un macho o una hembra, en el caso de que se encuentren las caderas y la mujer haya tenido un parto. Hay relaciones en el tamaño del fémur que también son bastante indicativas y certeras de la relación en personas blancas, sobre todo porque es donde más está establecida. Si es un macho o es una hembra, es decir, si fue un varón o una mujer, y ciertos valores diagnósticos osteobiológicos en el cráneo, ¿sí? Pero bueno, la pregunta es que la mayor parte de nuestro pasado, las sociedades fueron sociedades igualitarias desde el punto de vista, entre comillas, desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que había poca especialización, ¿no? Entonces, esa poca cazadores-recolectores, estamos pensando, ¿no? Esa poca especialización implica diferencias de prestigio, diferencias de poder y diferencias de funciones, ¿sí? Entonces, ella lo que va a presentar al género como un concepto relacional, es decir, va a definir el género como las relaciones sociales entre los sexos, situadas histórica y contextualmente, a que son relaciones de poder, ¿sí? Es una desigualdad basada en la diferencia sexual, y a la construcción simbólica de esa diferencia sexual, que es un sistema institucionalizado de prácticas sociales. Y dice, en el pasado esto se puede ver, lo podemos pensar, lo podemos ver. Entonces, ella plantea en el texto Identidad Relacional y Orden Patriarcal, subjetividades en conflicto, donde van a ver que en este texto ella va a estar discutiendo mucho con el presente. No sé si se dieron cuenta que está todo el tiempo trayéndolo al presente, pero siempre pensando en en las sociedades. Este es uno de los ejemplos. Permítanme que voy a apagar esto porque me estoy muriendo de calor. Es la idea central de este libro, que es muy bueno, y esto es uno de los libros en los que yo digo a veces, me encanta cómo escribe ella, me encanta lo que piensa ella, y a veces digo, no estoy del todo de acuerdo con lo que dice. Y me encanta no estar de acuerdo con lo que dice, porque tuve la posibilidad de estar en un seminario con ella, y a veces salía del seminario enojadísima. Y después volví al redil. A pesar de los logros sociales, existe un lento e imparable retroceso en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, una reacción patriarcal. El orden patriarcal se mantiene potente porque su clave reside en la negación de las emociones y los vínculos, no solo en la falta de razones. Esta es su tesis central, y creo que, a la vista de las circunstancias, creo que su tesis central cobró absoluta vigencia y es real. Y entonces ella va a plantear dos tipos de identidad. La primera, la identidad relacional, es la identidad de los cazadores-recolectores, que tienen en los varones una identidad de género un poco más individualizada, pero solamente un poco, ¿sí? Y la individualidad o la presencia del yo va a ser construido a partir del siglo XVIII con el iluminismo y la razón, ¿sí? Y este tipo de identidad se construye, y es interesantísimo esto lo que plantea ella, es que se construyen mediante una combinación
de dos tipos que van a tener relación directa con los niveles de control del mundo. Esto es, me parece que es hermoso, me parece que es como filosóficamente bueno, desde lo mejor que he leído de teoría arqueológica en años. Creo que es la primera vez que alguien se anima en muchos años a escribir, no es conocida porque es mujer, pero de este nivel de teoría. Lo que dice es que la identidad, ¿sí? Es una forma, o es la única forma que tenemos los seres humanos, de controlar el mundo. Y lo hacemos a través de la identidad porque sitúa a las personas en una idea de mundo y de la posición que ocupa esa persona en la idea del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a existir un modo de identidad para una idea del mundo porque depende de esa, de la idea o la fantasía que tenemos del control del mundo. Ninguna de las identidades se controla el mundo, pero existe la fantasía de control del mundo, ¿sí? Y por lo tanto, no se va a poder hablar de identidad sin hablar de poder. Entonces, la fantasía de control del mundo en la identidad relacional es muy poca, ¿sí? No existe. Se sabe que no se controla el mundo, ¿sí? Eso genera muchísima incertidumbre. Mucha. No controlas el mundo. ¿Cómo conseguir satisfacción emocional? A través de los vínculos y la pertenencia al grupo. Lo que te construye tu identidad es la pertenencia a un grupo y los vínculos que tenés. Por eso la identidad principal no es autorreflexiva, es decir, no se va a pensar, no dicen, ay, yo soy el cazador de la banda, del grupo. No, te van a preguntar, vos le vas a preguntar, sos buen cazador y preguntale a él, porque él es el que me va a definir a mí, no yo. O en la actualidad, y uno lo ves, a mí me da mucha risa cuando dice, ¿y vos qué sos? Yo soy madre. Es como si eso principal te definiera que es la relación con un otro, ¿sí? Y obviamente está asociada a esa impotencia y a la falta de control material del grupo, pero del individuo, en ese sentido no se piensa el individuo, pero el grupo va a proporcionar una seguridad ontológica. ¿Por qué? Porque el mundo es mi grupo. Y la emocionalidad que yo tengo con el mundo, con mi grupo, me da seguridad, ¿sí? Y obviamente se va a actualizar a través de acciones recurrentes. Por lo tanto, el tiempo no tiene un papel importante ni tampoco la memoria, ¿sí? Y es muy interesante esto, que para mí es hermoso porque uno lo ve en personas, por ejemplo, con un grado bajo de alfabetización. Cuando lo aprendí lo vi en mi vieja, fue increíble. Mi vieja hizo hasta séptimo grado. Y el pensamiento es abstracto. Vos le tenés que preguntar sobre algún caso que implique un nivel de abstracción y la respuesta es un caso concreto. No hay una abstracción de ahí. ¿Por qué? Porque la alfabetización es la primera idea, lo que va a dar paso a la identidad individual, la existencia del yo, la idea del yo. Porque la escritura permite una abstracción entre lo que yo pienso y luego lo que yo puedo escribir, ¿sí? Obviamente sabemos que la escritura viene de hace 3000 años. ¿Y por qué no se produce esa individualización? Porque lo que ella dice es que a partir del siglo XVIII, con el iluminismo, los varones empiezan, la mayor cantidad de varones empiezan a ser alfabetizados a través de la imprenta de Gutenberg. Entonces, lo que empezás a construir es a personas con un grado de abstracción aún mayor, ¿sí? Dio otro ejemplo hace poco que me encantó también y que tienen que ver con estos grados de abstracción, que es el uso del GPS, el mapa o el terreno o el territorio, ¿no? Y que cuando uno va y habla con un paisano y te dice, ¿dónde está tal cosa? Y el paisano te da un montón de indicaciones que incluyen ahícito nomás, detrás de esa loma, ¿viste ese lugar que tiene? Que vos no vas a llegar nunca, pero el tipo sí. Y después si tenés un mapa, le mostrás en el mapa y ya el mapa implica una abstracción del territorio, ¿no? Que no es el territorio, pero
Vos cuando vas con el mapa y tenés el territorio vas haciendo así, mirando hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? Dice, con el GPS te olvidas. El GPS es la individualidad absoluta. Te olvidaste de mirar el territorio. Seguís lo que te dice una máquina. La máquina te dice, te hay un precipicio ahí, te tirás igual porque casi como que no lo estás mirando, ¿no? Entonces, a partir de esa escritura, que es la capacidad de ser abstractos, de dejar de medir espacios a través del metro, la milla, las mapas, ¿sí? La idea de tiempo, que deja de ser circular, ¿sí? Y empieza a ser lineal, y aparece el concepto de representación, se va a aparecer y se va a construir a través del el yo y la separación de Descartes, de cogito ergo sum, de la razón y mente, ¿sí? Pienso y por eso existo. Es súper autorreflexiva, es súper consciente de sí, ¿sí? Y se va a asociar al poder y la sensación de control del mundo. Acá lo que vamos a tener es la razón controlando el mundo y explicando cómo funciona el mundo. Y va a explicar la navegación, los mares, el cielo, la atmósfera, Copérnico, va a empezar a explicar un montón de cosas y esa explicación se va a asociar a una mayor ilusión, obviamente, ilusión del control del mundo, que va a estar aumentando con la especialización del trabajo y la escritura. Y su principal sistema de organización es a través del tiempo y la memoria. Uno es resultado del proceso vivido. Entonces, tiene un problema que ella lo va desarrollando, que la única forma de que vos podés, o la única manera que vos podés objetivar y controlar el mundo es transformándolo en una cosa. Pero al transformar una cosa perdés la única seguridad ontológica que tenías en la identidad relacional, que es la relación con un otro, perdés la emoción. ¿Sí? Entonces tenés que tercerizar, ¿sí? Subcontratar las emociones. Y las subcontratás en las mujeres. Y ahí tenés un orden patriarcal. El orden patriarcal es la negación de la existencia de las relaciones como forma de emocionalidad y de control emocional del mundo, digamos, satisfacción emocional, ¿sí? El orden patriarcal es un orden lógico que se identifica solo con la individualidad y niega o invisibiliza la identidad relacional a pesar de que la actúa. Nosotros tenemos, lamentablemente, muchos ejemplos en varones y mujeres actualmente que trabajan esa idea de lo individual, ¿no? Bueno, hace poquito, si sos mujer y ahorrás desde los 20 años, a los 40 te vas a poder comprar una casa, ¿no? $20 por mes, todos los meses te vas a comprar una casa. Es como el cuento de los cigarrillos. Si dejas de fumar ahora, te vas a comprar una Ferrari. Y todo lo pasa a la acción individual y olvida la parte gratificante que tiene que ser en lo colectivo, que se da en lo colectivo, en la seguridad del colectivo. Que para mí aparece, volviendo a la actualidad nuestra, en esas marchas del 24, ¿no? Cuando uno aparece el colectivo, uno se siente muy gratificado emocionalmente con eso. Y la individualidad va a negar esa identidad relacional. Nosotros somos porque vamos a marchar el 24. No, no, vos sos porque sos meritocrático y pudiste ir a la universidad y hiciste bien todos tus negocios y te levantás a las 4 de la mañana, pones la cabeza en el tarro de agua fría y esas cosas que hacen ahora. El tema es lo que ella dice es que la identidad relacional es imprescindible para la seguridad ontológica del ser humano, ya que sin ella la impotencia de que no tenemos control sobre el mundo sería evidente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacen las personas que tienen identidad individual, que es la que ella llama dependiente, para poder vivir? Y entonces denomina individualidad dependiente, es decir, hombres con poder, en realidad la mayor parte de los varones en nuestra sociedad, no se va a construir de forma autónoma, sino que va a necesitar el complemento relacional buscado en mujeres para poder sostenerse. Ellos niegan su necesidad relacional no porque esa identidad no es consciente de sí, no es consciente de que lo necesitan. Y si ustedes se fijan, muchas de las discusiones que se están dando ahora en esa pandemia de la soledad de los masculina que se están dando ahora, tienen que ver con que lo que necesitan o que lo que expresan los varones que necesitan para poder sostenerse en el mundo
es básicamente una mamá. Entonces, si necesitan una mamá para sostenerse, lo que quieren es la identidad relacional que le propone esa relación, no lo otro, porque parece que lo otro para lo otro son solos, son autónomos. Lo que necesitan es esa gratificación emocional. Entonces, ella le llama individualidad dependiente porque en realidad siempre tercerizan la parte emocional en un otro. Ese otro puede ser la pareja, puede ser una hermana, puede ser incluso las situaciones de homoerotismo, digo, el único espacio donde muchos varones se permiten una identidad absolutamente relacional es con varones, con otros varones con los cuales son grupos de amigos, generan grupos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es muy interesante porque si uno ve ahí, las afectividades están dando vueltas, es un espacio muy, muy afectivo y también explica mucho las emergencias de los grupos de derecha actualmente. Pero después dice, a lo largo del tiempo ha surgido, porque después uno se quedaba, estaba en medio del seminario, la estaba escuchando a ella y decía, y que nosotros somos mujeres con identidad relacional, nada más que somos nosotras. Y ella lo que decía era que las mujeres, o que la identidad individual de las mujeres es una individualidad independiente. ¿Por qué es un tipo, acá podemos discutir con ella un montón, me parece que está para discutir con ella un montón, que dice que es una identidad contradictoria, que se va a desarrollar, ¿sí? Que va a desarrollar ambas estrategias, ¿no? La relacional y la individualizada, sin exigir una relación de dominación para sostenerse. ¿Por qué lo va a hacer? Porque las mujeres, en el sentido más estricto del término, las que fueron educadas así, saben que no pueden dejar la identidad relacional. Es parte, aunque estén individualizadas, aunque crean el yo, saben que tienen que vivir con esa contradicción. Entonces, como saben que tienen que vivir con esa contradicción, no necesitan de otro, por eso es independiente, no es porque no necesiten de otro para recibir cariño, afección, lo que sean, sino que no necesitan una relación de dominación para poder sostenerse. Los varones sí, porque no tienen otra forma de sostenerse. De esta forma, la propia persona es la instancia protectora, pero no en una instancia de individualidad, sino de relacionar, saber que existe la identidad relacional en ella. No es contradictoria, es parte de sí. Se contradice en muchos casos, porque una mujer va a tener que decir, o en algunos casos una mujer va a tener que decir, che, quiero tener un hijo, pero en este momento de mi carrera estoy en el top de mi carrera. Entonces, no puedo tener ahora un hijo, ¿sí? Entonces dice, bueno, más sí, nunca va a ser el mejor momento, lo tengo ahora y después veo cómo hago, ¿no? Y va a tener que vivir con esa contradicción de que en algún momento va a tener que decir, no, no puedo hacer esto porque mi pibe está enfermo o porque mi pibe está recién creciendo, y después va a buscar las maneras. Y no va a ¿cómo se llama? Subrogar, nunca mejor dicho, o subsidiar esa contradicción en otros. Va a saber que tiene que vivir con esa contradicción de querer estar con el pibe y saber que no puede estar. Porque es la vida así, ¿sí? No estamos hablando acá de las famosas tradwives. Entonces, ella hace después a lo largo del libro, pero no era lo que quería que veamos, pero tiene un ejemplo que es muy bueno, que dice, bueno, obviamente que el régimen patriarcal es un régimen de verdad en términos de Foucaultianos, ¿no? Que oculta la importancia de la identidad y que el mecanismo clave es pensar la identidad relacional como una etapa superada o menos civilizada. Por eso se le adscribe a los indígenas y a las mujeres. ¿Sí? Los indígenas tienen identidad, o las comunidades indígenas tienen identidad relacional, pero no porque sean más atrasados, ¿sí? Sino porque básicamente su control del mundo es distinto al nuestro. No es mejor ni peor, es distinto, ¿sí? Y entonces ella hace una dominación, un paralelismo de los siglos XVI a XIX, donde la dominación del género
hombres y mujeres, perdón, es una expresión fractal de la dominación en Europa indígenas. Ambos son designados o son heterodesignados como el otro, las mujeres y los indígenas, ¿no? Entonces, en ese momento aparecen los indígenas construidos como seres atrasados, vagos y salvajes, más cerca de la naturaleza que la civilización, lo que legitimaba la explotación colonial, la colonialidad del poder y del saber, según Quijano, ¿no? Y en las mujeres se construye un discurso paralelo que demuestra que las mujeres también representan una etapa identitaria superada por los hombres, asociada a la naturaleza, no a la razón, como los hombres son Homo sapiens. Y esto es interesante porque hace unos días estaba haciendo la traducción de uno de los diarios haciendo un mini traducción de los diarios de James Cook, del capitán que anduvo ahí por Tierra del Fuego, y en un momento no lo dice él, lo dice uno de los investigadores que va con él, y dice, son las personas más miserables que he visto en el planeta, no debe existir persona más miserable, no tienen nada, nada de nada, y sin embargo son felices. Y es todo una firma de época esa afirmación, es hermosa. Es la economía zen. Claro, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. Estaba justo para la clase para mañana, pero no importa, pero que hay una discusión sobre los matrilinajes y cómo se leyeron en la arqueología griega. Y entra mucho con esto que estaba planteando Almudena en el sentido de que esa entronización o destronización del matrilinaje y una discusión sobre el matrilinaje se da particularmente por cómo se entienden esos matrilinajes en la arqueología evolucionista de siglo XVIII, XIX, en esos primeros arqueólogos, que lo que crean es que las etapas inferiores de lo que era la cultura griega estaban relacionadas directamente con los vínculos matriarcales, con las relaciones de patriarcas. La barbarie. Sí, es barbarie, porque no eran bandas de cazadores-recolectores. Estamos hablando de un escalón arriba estaba. Pero es interesante un poco pensarlo también en ese sentido, cómo desde la arqueología empiezan también a trabajar, no particularmente con Almudena, pero no importa, se puede ir pensando cómo, por ejemplo, en algo que es totalmente lejano a lo nuestro, pero que se acerca, cómo se dan los vínculos de parentesco también, y cómo los vínculos de parentesco construyen relaciones sociales, que es algo que arqueológicamente también está invisibilizado, por lo menos en la Patagonia. Sí, sí, en otros lados no, y obviamente te van a decir, bueno, en determinadas sociedades con determinados registro arqueológico es más fácil acceder a eso. La pregunta que nosotras venimos a traer acá, y por eso yo le dije a Mariana, empecemos por esta parte de sexo y género, porque para mí hay un montón de preguntas a hacerle al registro material osteobiológico, ¿sí? O sea, que tienen que ver con el género, pero tienen que ver con qué queremos ver del género y del sexo, ¿sí? Entonces, ella presenta, no sé si leyeron al final del trabajo, estrategias no discursivas de invisibilización y la reproducción a través de dispositivos culturales. Y entonces, en un lado da las exhibiciones antropozoológicas y coloniales, ¿se acuerdan? Los zoológicos de personas, que pasaron en Europa, pasaron en Buenos Aires, pasaron en Estados Unidos, se exhibían a grupos de indígenas en zoológicos y exposiciones para demostrar la superioridad del dominio europeo y validar la idea de que ellos representaban estadios intermedios o superados de la evolución humana. Lo más gracioso de todos es que cuando hay entrevistas a personas, a Selnam específicamente, que estuvieron en la exhibición donde ahora está el Jumbo al lado del Regimiento Patricios, del Centenario, le preguntaron a través del intérprete qué opinaban de las mujeres y qué opinaban de las personas de Buenos Aires, y él dijo que las mujeres eran muy vagas, que los hombres les llevaban todas las cosas, que hacían todo lo que ellas querían. Bueno, el salvajismo es la instancia superior del patriarcado.
Y después ella da un ejemplo muy bueno, muy genial. Creo que lo hizo a partir de su propia experiencia, lo cual es maravilloso. Sí, lo hizo a partir de su propia experiencia, pero que era muy puntual en España, que era algo que se hacía mucho, que los niños y niñas se vestían igual, con vestimenta femenina, faldas y corsets, y entre los 5 y 7 años los niños abandonaban esa vestimenta para diferenciarse como adultos varones. Las mujeres se quedaban atascadas en su etapa inicial, justificando su dominación. Esto marcaba una etapa en la vida de los varones que debía ser superada, o sea, superar la identidad relacional, identificando lo femenino con una etapa superada por lo masculino. Y es muy interesante, ahí está el hombre de Banjolés, que fue estuvo disecado y exhibido hasta el 92, creo que en Barcelona, y la otra, la mujer que siempre la tenían con un monito, que es, si no me equivoco, no me fui para allá, Ota Venga. Y después a la derecha están dos cuadros que ya muestra que son geniales, porque en los dos el que está retratado es un príncipe. No sé, con ese hermoso vestidito y peinado María Antonieta, es un príncipe. Y yo tengo, mi familia es española, mi abuela guardó la foto de bautismo de mi tío más pequeño y está con un vestidito, porque antes a los varones se los vestía con vestiditos en esas ocasiones y después empezaban a tener el vestido, digamos, los pantalones. Y de hecho, antes era un rito de pasaje pasar del pantalón corto al pantalón largo. Entonces, fíjense cómo esas etapas de razón, de convertirse en un varón adulto, aparecen en la vestimenta, que es algo que sí queda en el registro material y que lo podemos pensar en esos sentidos de cómo en un momento, y ella lo cuenta, digamos, en la edad de bronce, en Europa, toda la gente se viste igual, pero empieza a haber una clase de gente que se viste distinto del resto, que son los que tienen jefes. Los jefes, digo, pero los jefes de todos los lugares se visten igual. O sea, no es que hay un jefe que esté vestido distinto, el jefe se viste distinto al grupo de... Pero todos los jefes se visten parecido. O sea, no puedes dejar la identidad individual, no puedes individualizarte tanto, te individualizas un poquito, pero te pareces al grupo de los jefes, porque si o sea, te angustia pasar. Y después la segunda etapa, ¿sí? Con la globalización y el discurso de verdad, lo que pasó con el igualitarismo individualista es que la igualdad se concede solo bajo la realización de ese proyecto individual con la lógica de moderna y patriarcal sobre ellos. Entonces, lo que si vas a valorar de una mujer, lo único que hace es decir, bueno, sí, su trabajo, si hiciste un puente, un edificio, se va a seguir desvalorizando la identidad relacional que cabe en la lógica patriarcal. Y la conclusión de ella es que las mujeres individualizadas con individualidad independiente siguen sintiendo contradicciones, pero a menudo las atribuyen a carencias personales, confirmando a veces el discurso masculino que niega el coste de desarrollar ambas identidades. Es costoso, ¿sí? Vuelvan a las mujeres. Yo lo que quería traer, acá les traje una foto de personas con síndrome de Morris. Esta es una reunión que hacen anualmente en Estados Unidos, mujeres que tienen monosomía o sea, solamente tienen el cromosoma 23, en el par 23 tiene un X, y se dieron cuenta por algún tema y se reúnen, se llaman las mariposas, no sé qué, es el síndrome de Morris. Y una discusión sobre el sistema sexogenérico binario en los niños intersex o niñas intersex, que en realidad la Sociedad Argentina de Pediatría define a esas intervenciones quirúrgicas como necesarias y urgentes, no son una emergencia, sino una urgencia. Vieron que hay una diferencia, o sea, no es un riesgo de vida, pero hay que hacerlas. Y las organizaciones lo que dicen es, como no hay un riesgo de vida, salvo que haya una situación genitourinaria que implique algún tipo de intervención, la idea es que los niños, las niñas puedan avanzar y tener la operación o no tenerla en lo que va
lo que quieren ser cuando sean grandes, básicamente. Y yo, esta frase me gusta de Beatriz Preciado, de Beto Preciado, del opuesto a un varón no es una mujer, lo opuesto a un varón es un no varón, porque lo piensa desde la lógica, del estudio de la lógica. Y quería volver a esto de la identidad relacional en Cazadores Recolectores, porque es muy interesante cuando ella lo que dice es que la identidad sin control tecnológico, es decir, la identidad relacional, es decir, cero control sobre el mundo, la identidad está basada en las relaciones, hay ausencia de poder sobre el mundo y el control, ¿sí? Se va a transformar en la identidad de género de las mujeres. Y en principio, dígase, hay división de funciones por sexo, ¿sí? Hay complementariedad, pero lo que puede ser, y ella lo que dice que es la parte más biológica, y ahí volvemos un poco a Fausto Sterling, de por qué las mujeres tienen, incluso en sociedades indígenas, menor individualidad que los varones, o una menor realización individual que los varones, cosa que yo discuto con ella, es que nuestra especie tiene un periodo de neotenia muy largo, ¿sí? El tiempo de crianza de los chicos desde que nacemos inmaduros hasta que más o menos la podemos arreglar son de más de los, digamos, es el más grande de los primates, o sea, tienen que pasar los 10, 12 años como medio que se puedan arreglar solos. Ese periodo de neotenia, sí, ese periodo de neotenia hace que las mujeres reduzcan su movilidad. Entiendo, y lo que yo entendí de ella es su movilidad logística. ¿Por qué? Porque o tienen que amamantar o tienen que llevar al niño en las espaldas, entonces toda la parte de recolectar está medio reducida por el hecho de o estar embarazadas o tener un bebé. Y eso hace, al reducir su movilidad logística, que los varones, al aumentar la movilidad logística, conozcan más del mundo, ¿sí? Más del territorio, y empiecen a tener un, aunque sea mínimo control de él. Y que ese mínimo control de él, en muchos casos, también se traslada al espacio simbólico, al espacio de las creencias. ¿Sí? Entonces, daba el ejemplo de grupos con Aguado, donde ella estuvo trabajando, donde los únicos que pueden llegar al espacio mítico son los varones a través de los sueños. Y las mujeres tienen que pedirle a los varones como que le vas a pedir un santito que te haga un favorcito. Entonces, ese papel que representan de poder mítico representa una individualidad un poquito mayor, porque en el espacio mítico son los únicos que se pueden mover, y las mujeres tienen reducida la movilidad o el conocimiento del mundo, del territorio. Eso para mí es problemático porque tanto las mujeres cazadoras recolectoras, por lo menos en el caso de las mujeres cazadoras recolectoras, recorren en movilidad residencial muchísimos kilómetros, y en muchos casos la movilidad de las mujeres que son peuperas o que tienen hijos chiquitos se resuelve con dispositivos, ¿sí? Sean los aguayos, sean las cunitas, y que obviamente se trabaja en grupo. Entonces, en general, si bien pueden no irse muy lejos del campamento, sí recorren el mundo y tienen lugares de conocimiento que incluso son distintos o diferentes de los varones. Entonces, yo tiendo a pensar más en el mito, ¿sí? Que en otro factor de individualización masculina en los cazadores-recolectores. Sigue siendo identidad relacional, sí. Me quedé pensando en algo. ¿No puede también tener que ver con que las observaciones que hace con los aguá están ya en términos de grupos que se contactaron, y o con españoles, y o con occidentales? Totalmente, que tienen sí. una forma de relacionarse que es masculina también? Sí, sí, de hecho ella lo dice, por ejemplo, en muchos casos, que no es, creo que es uno de los aguá, que
como los varones se contactaban con el mundo externo, o mejor dicho, los varones del mundo externo se contactaban con los aguavarones, tienen un problemita que es hermoso, el problemita que tiene, que entre los aguá, la división del trabajo de lo que se cocina es cada cual cocina lo que caza o recolecta. Y como los aguá entraron en la fase de agricultura por el INAI, algunos de ellos, y la agricultura se transformó en un trabajo masculino, ahora los varones no solamente tienen que ir a trabajar al campo y hacer la agricultura, sino que cuando vuelven tienen que cocinar lo que hicieron. Mientras que las mujeres tienen muchísimo tiempo libre en las casas comunales porque van, recolectan un poco, pero no tienen el nivel de la carga laboral que tienen los varones. Y la pregunta que ella se hacía era, ¿en algún momento esto se va a acomodar o cómo se va a acomodar? En ese sentido de por qué fueron los varones del INAI que tomaron en contacto con los varones de los aguá y le pasaron, digamos, les dieron, algunos de ellos quisieron hacer horticultura y le terminaron siendo una actividad, entre comillas, masculina, de los varones, digo. Entonces, como la división del género en la parte del procesamiento de comida está así, las mujeres no cocinan nada. Y también es cierto que, digamos, contra ella o contra lo que dice ella está su propia experiencia etnográfica, que había una viejita que ella la quería seguir para ver a dónde iba a recolectar cosas y la viejita se las tomaba y tenía un rango de acción muy grande. O sea, que incluso después de pasar de la etapa de ser mujer fértil, las mujeres empiezan a andar mucho tiempo ahí. Lo que sí dice, y retomando a Rita Segato, es el hecho de que las mujeres indígenas pueden no incidir desde lo público, pero sí inciden desde lo privado en las tomas de decisiones de poder. ¿Sí? Y la... y hay algo que es importante de la idea de la naturaleza en la identidad relacional, que en la identidad y la individual, o en la identidad individual de a partir del siglo XVIII, la naturaleza no humana se objetiva, es un otro con sus propias reglas. Y en la identidad relacional, la naturaleza no humana está percibida con las mismas reglas de lo humano. Entonces ahí uno empieza y entiende por qué los dioses del Olimpo eran tan humanos. Bueno, la naturaleza humana, la naturaleza no humana tiene, tiene el mismo comportamiento humano, pero es mucho más sacralizado. El mundo no es objetivo, todo se interpreta en clave de una relación personal. Entonces, el sol va de un lado al otro porque está persiguiendo a la luna, porque se enojó con la luna en algún momento, se peleó, qué sé yo, o la ama, pero hay algo que los impide, las montañas fueron personas, o sea, hay todo el mundo y toda la conceptualización de lo que pasa en el mundo tiene una clave personal. Por eso es tan personal. Y bueno, creo que más o menos hemos visto los tres trabajos que queríamos ver. Quería un poquito más de Rubin, pero quizás más adelante, ya hacia el final del seminario, volveremos a la idea de Rubin y por qué para mí es importante leer antropología si vamos a trabajar en arqueología de género. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algo más? ¿Se entendió todo? Sí. Bueno, No, me llamó mucho la atención la de la primera parte, no sabía todo eso de si sos sensible a la testosterona, a los estrógenos, cómo podía cambiar, eso la verdad que nunca lo había visto. yo cuando lo empecé a ver, y me acuerdo que lo daba en clase, los miraba a los varones sobre todo, porque a las mujeres medio que no les importa, pero a los varones y le decía, vos podés ser una mujer y no saberlo. Y era Chao. Nos mataba. claro, pero sí es cierto. Y el punto es que, de hecho, hace poco hablé con un padre de un chico que tiene el síndrome de Klinefelter, XXI, y él está dentro de la asociación de personas que están pidiendo como que lo que quieren es que se hagan cariotipos, como así como te hacen el análisis de sangre cuando naces, y el tipo, que se haga un cariotipo para saber por qué, porque eso permitiría detectar de manera temprana, porque algunos, no todos, pero algunos de esos síndromes sí traen como correlato alguna dificultad de aprendizaje y alguna dificultad a veces de comportamiento de conducta.
No se sabe por qué, porque no todos son así, ¿eh? O sea, no es que es así, si es otra cosa, si está dado con otro conjunto, otro set u otra cosa rara, algún otro gen o algún otro cuestión hormonal. Pero en general suelen tener eso. Entonces ellos están buscando que se sancione una ley que te hagan el cariotipo, así como te sacan el grupo sanguíneo, que te hagan el cariotipo. Yo no sé si va a salir, pero era como... Pero eso eh, lo pueden hacer en la semana 12, cuando te hacen el ADN fetal. claro, lo que pasa es que esos datos sí los tenés que pagar, porque ese es Sí. lo que ellos estaban diciendo que se haga público. El tema es el siguiente, que a mí me llama mucho la atención porque en todos los consultorios de ginecología a los que fui, en todos te están ofreciendo el servicio de ADN fetal y la detección de las trisomías. La pregunta es, porque no libera, esos datos no son públicos, son privados de esos laboratorios, es con cuánta frecuencia lo están detectando. Claro. Sí. Porque la No verdad es sabes. que es un dato que estaría bueno tener, pero que no es público. Como no se hacen en hospitales públicos, no podemos acceder a saber cuántas personas, ni hablar que en algunos casos hacen como hacen con el síndrome de Down y todo eso, en otros casos no, pero, pero sí se puede y se ofrece. Se ofrece, creo que ya desde como que tienen el estándar, el que te dice el sexo, y después el que te dice las trisomías y monosomías sexuales más frecuentes. Y están todas las que les digo, no las que Sí, mostré antes. es que te puedes hacer. Uno es el que te detecta las trisonomías, que te hacen con un análisis de sangre a vos, como mamá, Sí. porque es, y ahí te detectan de acuerdo a Pero lo ahí que es la vos, trisomía del par 21, el síndrome de sí, Down, de nada acuerdo a más. lo que vos pagues, es la cantidad de datos que te van a dar. Lo que pasa es que no los hacen en Argentina, los hacen afuera, mandan la Sí, no, muestra afuera, salvo seguro. Igual algunos ya debe haber algún puntuales. laboratorio que lo haga acá. Sí, Hay un montón, ¿eh? pero, Siempre que voy a mi ginecólogo, bueno, ahí a lo de Estela, sí, siempre me traigo porque les reparto a mis estudiantes porque no me creen. A los de sí, UNLAM le digo, miren que está esto disponible, o sea, sí. imagínense la información que tiene que haber. O sea, que vos sabés que en algunos casos muchos de tus padres saben cuál es tu cariotipo. Sí. Es interesante. Va, no Pero es cuál es tu cariotipo, no, el par 23. Después, en pero los más avanzados, sí te miran todo el cariotipo y algunos genes. es que hay un análisis que te puedes hacer vos antes, que es el de cariotipo, Sí. de padre y madre. Entonces ahí yo creo que puede llegar a salir si hay algún tipo también de problema. Y eso sí No, lo hacen los pero eso, como eso laboratorios se da en la etapa de meiosis, de la formación de los ovocitos y de los espermatozoides, cuando se pegan, quedan pegaditos, claro. Pero no vos podés sabes tener, qué te va a tocar. pero vos Tenés que podés tener analizar óvulo por óvulo. tendencia, ¿Eh? podés tener tendencia genética. Ah, sí, pero como Nos es un fuimos. proceso de, a veces, qué sé yo, la meiosis y la mitosis, ¿viste? Sí, Bueno, sí, hay un montón y es impresionante la variabilidad que puede haber. O sea, yo creo que mi conclusión es, obviamente, en general debe andar todo bárbaro porque lo que es normal hablando desde el punto de vista estadístico, no de los, o sea, la mayor cantidad de gente, todas estas condiciones se cumplen. Ahora, no sabemos si es normal, en el sentido de que no tenemos estadística. no. ¿Sí? Y Entonces, bueno, eso es súper interesante. también Para pensar pensar el incluso en registro en el metodología. pasado de eso mismo también, porque Sí, eso es algo que, más allá de esto que estamos viendo, es qué pasa con todas esas diferencias que hoy uno puede detectar a nivel genético, que en el pasado significaban cosas también. Entonces, ¿cómo ujú. construir también esas identidades, Sí, 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 por arqueológicamente eso. hablando? Yo no recuerdo hasta ahora, pero tendría que haber salido así medio, que hayan encontrado una persona intersex, o sea, una trisomía o una monosomía en todos los ADN que han hecho la gente del pasado. Tiene que haber. Lo que Sí. pasa es que está la paradoja osteológica, que no sabemos qué es, si esa persona, no sé, pero no recuerdo haber leído y creo que hubiera aparecido tipo
Sí, hubiera salido. National Geographic o alguna cosa así, hubieran hecho algo. Pero bueno, muy probablemente esa persona, como esto que yo les digo de los 12 huevos o los fafini en Indonesia, en general la cultura termina acomodando todo, porque es el lente con el que se ve eso. Entonces, si es algo que existe, termina acomodándolo. En alguna cajita lo va a poner. La pregunta apuntaba al inicio a, bueno, lo que vos decís, Mariana, pensar en metodologías para ver todo esto, desde genéticas que sí sabemos que se pueden hacer, hasta hormonales, y ver, bueno, si algún estudio sobre los huesos puede incidir o puede medir determinados tipos de hormonas en esa persona. Y después pensar que muchos de los estudios que se hacen sobre los mismos huesos, que los vamos a ver en las unidades, en las 3 y en las 4, pero que implica esta discusión de la reproducción social y un poco lo que estábamos hablando de, al final, para un grupo de feministas más radicales, el sexo es lo biológico, el tipo de desgaste de los huesos implica, si es, digamos, el desgaste más la definición, si es hombre o mujer, por los huesos es lo que te termina definiendo las relaciones de género, de sexo, género, porque igualan sexo y género y el tipo de trabajo que se realizaba y el tipo de actividad que se realizaba, o cómo se realizaban las tareas de cuidado. Que acá también, esto lo vamos a discutir más adelante, pero quiénes las realizaban, si era el grupo, si eran solo las mujeres, si eran las mujeres, los viejos y otros, y así. Y entonces ver cómo pensarlo también arqueológicamente eso, en cuanto a la producción de cosas, de objetos también. Sí. Bueno, ¿algún comentario? ¿Más? ¿Nada? Nada. Bueno, les digo, Bueno, mañana vamos a ver, ahí está. Mañana vamos a trabajar sobre el texto de Sánchez Romero, los trabajos de Jameson, de Chaparro, ¿sí? Vamos a retomar algunas de estas cosas, vamos a ver un poco la evolución de la arqueología de género y cómo fue cambiando a lo largo, que fue pasando a lo largo del tiempo, esto que contábamos también la semana pasada, con cómo fueron cambiando, por ejemplo, las titulares de cátedra en la facultad misma, cómo eso fue cambiando, y también cómo va, digamos, las distintas formas de pensar y de discutir el género en general, en arqueología materialmente hablando, ¿sí? Los textos ya están ahí disponibles para leer. Yo después por ahí voy a agregar otras cositas más como para que quede más completo. Y ahora sí, mañana es a las 6, ¿sí? Ahora sí, me confundí yo cuando creé la reunión, pero bueno, son cosas que pasan en la perimenopausia. Perdón. bueno. Así que eso, nos vemos mañana. Cualquier duda que surja en el transcurso voy a dejar de grabar, en el transcurso de